Hola, bienvenido a La Voz de Borinquen Radio y a La Voz de Borinquen YouTube. Aquí nuevamente, si nos acaban de ver cuando hicimos la transmisión con Jaime Curtido, pues aquí estamos de nuevo porque hoy es domingo y hay muchas cosas importantes que platicar y una de ellas pues es que yo quiero platicar con Maya Arista, casi tiempo que no platico con él acerca de la memoria democrática, perdón, de la nacionalidad española para los cubanos y puertorriqueños, y también Edwin Ortiz, que también ustedes lo conocen, pues quiero platicar con él porque hay cosas importantes que quiero que tú prestes atención. Así que con nosotros comenzamos. Le voy a presentar a Edwin Ortiz. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola, saludos para ti y todos los demás. Aquí estamos, un poco frío en Florida, pero ya tú sabes. Man- Exactamente, los que no saben, Edwin vive como una hora de camino donde yo vivo, ¿no? Sí, sí, yo estoy ahí al ladito de Ocala, para el centro de Florida, sí. Sí, Edwin es un puertorriqueño que ha trabajado en New York, ¿no? En la política Sí. y sabe bastante experiencia en la política de aquí de Estados Unidos. ¿Y quién mejor que él que puede hacer un buen team con Mike Arista? Así que los que no conocen a Mike Arista, pues aquí pues con nosotros, con Mike Arista. Hola Mike, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Baudilio? Eddie, un placer conocerte y compartir contigo y un saludo a la audiencia, a la audiencia y te agradezco la invitación. Gracias. Nada, fíjate, perfecta combinación, tener en el centro a Edwin y nosotros aquí. Así que vamos a platicar cómo hablábamos, los esfuerzos que tenemos bregando con el Tratado 9, con el Tratado de París, artículo 9 que hay que derogarlo. Entonces yo quería platicar con Edwin, contigo, sobre qué estrategia se pueden crear, porque yo te voy a decir con toda franqueza, conozco dos o tres personas que estamos bregando, y yo voy a bregar con eso para llevar también a la Corte Federal aquí en Estados Unidos el caso, pues lo que sucedió en el artículo 9 entre el Tratado de París, llevarlo a las Cortes Federales aquí en Estados Unidos. Y conozco varios puertorriqueños que ya han hecho el caso aquí. Me parece que tú lo has hecho allá en Chicago y me parece que Edwin lo ha hecho aquí en las Cortes de Orlando, Florida. Cualquiera de los dos puede comenzar. Si me permiten, si me Por permites, supuesto, Eddie, por eh, supuesto. mira, nosotros hemos determinado claramente, y Eddie es increíble porque se ha dado cuenta también, y podemos trabajar juntos en ese sentido, que el obstáculo principal para el acceso a la ciudadanía española de los descendientes de ultramar, es decir, cubanos y puertorriqueños, es un artículo de un tratado que concluyó la guerra hispanoamericana, y además hispanoamericana. No vamos a entrar ahora en los detalles del nombre, que si es más, necesitamos, eso no es lo importante. Ese artículo 9 dispone, fuerza a España a decretar la desnaturalización masiva y forzosa de sus propios ciudadanos, ¿ya? Y eso es una violación del derecho internacional y es una violación del derecho español. Es decir, España no puede desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Y Estados Unidos no tiene capacidad para obligar a España a hacerlo. Es decir, estamos hablando de una aberración jurídica que es muy importante. Ahora, nadie habla de estas cosas y nosotros lo que yo hice fue determinar, o sea, establecer una vía para, para ir contra el artículo 9 del Tratado de Paz por los tribunales europeos. Y Eddie está haciendo un trabajo espectacular para hacerlo por los tribunales norteamericanos. Es decir, son dos estrategias para que al final ese artículo 9 que tiene que ser cancelado por acuerdo de ambas partes, pues podamos mover a la administración o a los estados a que esa situación se resuelva. Entonces, eso sería por la parte mía. Eddie, como tú quieras, si Eh, quieres. Bueno, eh, gracias. Ed- Eddie,
tu organización, porque yo sé que tú tienes una organización, ¿qué están haciendo ustedes con relación a pues, la propuesta de Mike Arista, ya que él está llevando el caso allá en España y también aquí en Estados Unidos, pero tú lo estás llevando aquí en Orlando, Florida? Cuéntame. Sí, bueno, permite introducir formalmente. Me llamo Sí, Edwin Ovidio Ortiz Montañez. Mis padres son de Puerto Rico, mi mamá es de Río Piedras, mi papá es de Lajas. Y soy el presidente fundador de la iniciativa de Puerto Rico y España. Aquí en una organización nacional, representando a los puertorriqueños en el nivel nacional, tanto como aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico y en España, porque bastante puertorriqueños hay en España también. Nosotros introducimos una petición. Al principio, darte un poco de lo que me dio la idea de introducirlo, porque le debo mucho a Michael. Cuando yo vi el trabajo que él hizo, bastante buen trabajo en cuestión presentando la petición, y nosotros íbamos a presentar algo similar en cuestión aquí en Estados Unidos, en las Cortes de Estados Unidos Federal, para que nos retorne a nosotros la ciudadanía española. Simplemente porque, por lo que yo he notado, no hay nada que impide que nosotros tengamos nuestra ciudadanía española. Cuando me puse a leer el Tratado de París, me fijé en unas cuantas cosas y yo dije, espérate, esto está bien raro, porque si la Constitución de Puerto Rico, a través de la autonomía, dice que ni España ni Estados Unidos tienen el derecho de cambiar o eliminar o ignorar lo que sea esa constitución, que hubo un gobierno elegido por el pueblo en el 27 de marzo de 1898. Ninguno tenía el derecho, solamente los cubanos y los puertorriqueños. Yo dije, pero aquí tiene que haber algo diferente, y ahí es cuando yo decidimos como una organización de presentar una petición que hacen varias cosas. Primeramente, regresar el gobierno autónomo que Puerto Rico tenía de esa época. Hubieron elecciones para esa época, empezando con Rivera Muñoz, que era la cabeza de eso. Hubo 70% de votos en la isla entera para esas elecciones, y Muñoz Rivera tenía más de 80% de los votos de todos los candidatos y cuestiones. Hubieron varios partidos. Esto es algo que es oficial, y nadie tuvo el derecho de eliminar eso, ¿entiendes? Por eso que presentamos esa petición. Encima de eso, lo que estamos pidiendo es que haya el estatus de autonomía en el próximo plebiscito que viene, pero que sea un referendo, el plebiscito, independiente de las elecciones en general en Puerto Rico, que no esté conectado con la política en la isla, que sea totalmente independiente, porque todos nosotros sabemos que los políticos de todos los partidos ahí en la isla se aprovechan de ese momento para hacer campaña y traer más gente hacia ellos. Pero lo que estamos pidiendo al Congreso es que lo hagan independiente para que esté solito. Y eso no es imposible, porque en este país se ha hecho muchas veces en varios casos. Además, te doy un ejemplo. Cuando el gobierno de California tuvo un referendo para ver si podían, si pueden poner lo que llaman ay Dios, para eliminarlo con las líneas congresistas, ellos tuvieron un voto separado, ¿entiendes? No tenía que ver con ninguno elegido, lo que sea. Eso es posible. Eso es lo que estamos pidiendo, que hagan unas elecciones independientes de las elecciones en la isla, para que no haya trampa, para que no haya provecho ni nada de eso. Y después,
también estamos pidiendo que los puertorriqueños que tuvieron que salir de la isla a través de economía, a través de los huracanes, cuestiones así, y tenían que sobrevivir, que están aquí ahora en el Estados Unidos, que esas personas tengan el derecho de votar. Yo no estoy hablando de personas que son nacidas aquí en Estados Unidos, puertorriqueños, y nada de eso. Estamos hablando específicamente de esos miles de personas que salieron. ¿Y sabes por qué? Porque aquí en este país hay muchos hispanos de otros países que están viviendo aquí, son residentes, son ciudadanos, sean lo que sea. Y cuando ellos tienen elecciones en sus países, elecciones grandes en país nacional, esa gente van a la embajada y ponen su voto allá, en sus países. ¿Por qué los puertorriqueños aquí no pueden tener esa misma oportunidad? Porque en este momento es como doble cachetada en la cara para el puertorriqueño. No pueden votar un presidente allá en la isla y cuando están aquí pueden votar por el referendo. Claro, y perdón que te interrumpa, pero yo creo que aquí hay dos temas que hay que tratar de manera independiente, ¿no? Y son dos problemas que son dos monstruos. O sea, uno es una cosa y otra es otra. Entonces, para no confundir, para que no... vamos a hablar de esta petición que tú hiciste. Seguro, sí. Que me pareció muy interesante porque resume, tú me mandaste el texto, yo lo leí, estaba loco por leerlo, y es un resumen muy bien hecho de qué fue lo que pasó, ¿no? Es decir, aunque el Tratado de París es uno y el artículo 9 es uno, tiene 6 implementaciones distintas porque se aplica de manera distinta en 6 territorios, que son Estados Unidos, España, Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas. Exacto. Digamos, a grandes rasgos. Entonces, eso es importante porque la implementación, al ser distinta en cada territorio, determina una estrategia distinta para ir en contra entonces, para salir del artículo 9, que es un artículo que está vigente, además, necesitamos los únicos que pueden hacer eso son los puertorriqueños, porque mantienen el vínculo de ciudadanía. Entonces, lo que yo pienso que debemos, y vamos a trabajar juntos, Eddie y yo, es queremos hacer una base de datos con las personas cuya solicitud de ciudadanía española fue negada por el artículo 9. Es decir, hay muchísimas resoluciones de la Dirección General de Registro del Notariado, bueno, que dice que el nacimiento en Puerto Rico o en Cuba no es suficiente para dar la ciudadanía. Entonces, contra eso estamos yendo. Entonces queremos crear una base de datos que sea el origen, sea el germen de un class action, de una demanda colectiva. ¿No es así? Okay. Entonces, en ese sentido, hay que determinar, o sea, ya nosotros determinamos cuál fue el proceso de implementación en Cuba y en Puerto Rico con respecto de España. Ahora hay que buscar, y tú lo encontraste, Eddie, que es el Foreign Affairs Manual, ¿no? Sí. Que es la norma que implementa el artículo 9 con respecto de Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que hacer, es decir, no se puede hacer una demanda en abstracto, porque el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos dice que los tribunales el artículo 3 es el que crea los tribunales federales. Dice que solo puede escuchar casos y controversias, es decir, que tiene que haber algo concreto, tocable, tangible, entonces no podemos decir, bueno, hubo una lesión en 1898 si no tiene un daño actual. Entonces, ¿cómo buscamos el daño actual? En la negación de esta gente, de los puertorriqueños, que les ha sido negada la ciudadanía española por el artículo 9. En el caso de... entonces, bueno, eso básicamente es lo que yo haría. Pero la demanda está muy bien hecha en el sentido de que recoge históricamente todo lo que pasó y todo lo que ocurrió en Puerto Rico. Pero yo pregunto, la demanda esta que se está poniendo en la corte aquí en Estados Unidos y que varias personas ya la han puesto, te pregunto, ¿no crees tú que es mejor ponerle una demanda colectiva aquí en la corte de Estados Unidos que ir persona por persona? Bueno, yo pienso que sí, claro, pero yo pienso que hay que demandar al Estado, al gobierno norteamericano no es jamón, no es cosa fácil.
Es decir, Sí, yo sé. nosotros no nos metimos 2 años tratando de ver cómo lo hacíamos, porque pues, durante 120 años no se pudo. Los que trataron no pudieron. Ahí está Rache y el otro, que no sabían cómo hacerlo. Entonces, demandar al Estado norteamericano, lo que hay que hacer es buscar cómo se implementó el artículo 9. ¿Por qué? Porque los tratados no son fuente de derecho para Estados Unidos. ¿Ya? Hay que buscar cómo se implementó, que tiene que haber una norma interna de Estados Unidos que implemente ese artículo. Entonces, esa es la que hay que, hay una ley hay una ley federal que se llama APA, que es la ley de procedimientos administrativos, digamos, que te dice cómo hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, basado en el APA, que es la ley de procedimientos administrativos, ir en contra de esa norma interna del Estado que implementa el artículo 9, ¿ya? Que eso fue lo que Eddie encontró, que no me acuerdo ahora, que es el título 8, artículo 32, creo, 8 FAM 32. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Hay un rule, hay una regulación específica. Si el Estado no responde, entonces vamos, el APA te legitima para ir contra el gobierno de los Estados Unidos. Pero así en abstracto es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, hay que buscar esa norma en específica y decirle al Estado, dame esto. Es decir, demuéstrame tal cosa. Y si no responde, como probablemente no van a responder, entonces, ¿qué podemos demandar? Entonces, ese paso previo, que no creo que se ha hecho, es lo que yo pienso que debe hacerse. Porque si no, lamentablemente, estas demandas que son muy loables y es interesante, y yo desde aquí apoyo completamente toda iniciativa a ese respecto, pero lo más probable es que la van a desestimar. Van a desestimar porque no cumple esta particularidad. Es decir, los estados en sentido general tienen inmunidad. Entonces, no se trata de un rosario de agravios, ¿no? El Estado hizo esto, me quitó la ciudadanía. No. Hay que ir este paso, que no es fácil, o sea, requiere un estudio y argumentos jurídicos sólidos para hacerlo, pero vamos a hacerlo, por supuesto, vamos a hacerlo. Entonces, la gente que ya han puesto la demanda, ¿qué tú recomiendas? ¿Que sigan el proceso Bueno, o...? yo recomiendo, Ajá. mira, demandar al Estado norteamericano en cortes federales cuesta plata. Entonces, yo recomendaría no gastar más plata antes. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de mesa. Claro, yo no tengo la última autoridad. Yo he dicho que no soy abogado, pero sería bueno hacer una estrategia y presentársela a alguna organización como el ACLU o, ¿sabes? Hay organizaciones que se encargan de proteger los derechos civiles y yo creo que es muy interesante. Es muy interesante, es algo novedoso, es algo que definitivamente va a cambiar o sea, si logramos realmente que la Corte Federal lo haga. Pero el listón, el listón del derecho norteamericano es muy alto, es muy alto. Entonces, solo se puede demandar al Estado norteamericano con dos excepciones. Una, que hay una cuestión federal, como este es el caso, digamos, una excepción que establece la ley. Pero bajo la cuestión federal sí se puede demandar. Es decir, vamos a preguntarle al Estado norteamericano, al Estado estadounidense, si ellos usan el artículo 9 como referencia o la implementación. Y eso es lo que nos va a dar la entrada en los tribunales para poder acabar con el artículo 9. Sí. Yo estaría encantadísimo de poderlo hacer, pero no es fácil, no es que puse una demanda y ya, eso es un proceso que toma Sí, yo te entiendo, pero siendo que Eddie tiene una organización y que ya él ha averiguado y tiene conocimiento de todo esto, ¿tú no crees que las personas deberían de allegarse a ustedes o a través de su organización o a través de la organización de Eddie Sí. y para más información y si hay que contratar más abogados? Para que los ayuden a todo aquel que quiere en Estados Unidos llevar el caso a través de ustedes, se puede hacer, ¿no?
Hombre, claro. O sea, yo acabo de empezar. Oh, perdón, Eddie. Disculpa. Yo puedo comentar que, primeramente, se puede introducir una petición, lo que se llama pro se, uno mismo, porque por ley uno puede hacerlo, porque eso es lo que yo hice. Yo lo introducí y ya está en la corte. Eso no es que se va, ya está ahí. Ahora, ¿qué pasa? En este momento estoy organizando y escribiendo y comunicándome con varias asociaciones de abogados en el país entero. Y estoy buscando un abogado que vaya a representar el caso. ¿Qué pasa? Cuando uno contrata un abogado, ellos siempre te van a decir a ti, va a costar tal y tal dinero, porque ellos están creando la petición y están buscando la información, están haciendo todo ese trabajo. El abogado que coja el caso ahora, el de nosotros, no va a tener que hacer nada porque ya todo está hecho. ¿Entiendes? Ahora, yo no estoy diciendo que tengo todo ahí, porque hay varias cosas que tengo debajo de la mano por si acaso dicen algo y quiero salir con lo demás. Y también tengo la oportunidad de hacer lo que se llama un amendment y cuestiones así. Pero tengo más información. Pero el punto es que podemos organizarnos y presentar una petición después que tengamos todo en los puntos, como Michael está diciendo, que tiene que llevar a ese punto, y después presentarlo. Para presentar una petición en la corte, y la que yo la presenté es en el appellate, el número 11, que viene siendo más alto, ¿entiendes? Sí. Porque son varios, de 1 a 11, y después sigue por ahí. El punto es que se entrega y espera que uno le dé el docket number, y en ese proceso uno empieza a buscar al abogado y ya tiene todo hecho. No significa que se termina de buscar más información, pero por lo menos se presenta algo. Y ellos están obligados para, decir sí o no. Y como dicen no, uno sigue para adelante. Sí, Edwin, cortas palabras, ¿nos puede explicar tu petición? Bueno, la petición en general se trata de los 4 puntos que yo mencioné, pero principalmente es para devolver el gobierno autónomo que Puerto Rico tenía en el 1898. Ajá. Restaurar ese gobierno, porque sinceramente ninguno de los dos gobiernos el de Estados Unidos y España, tenían permiso para salirse de eso para nada, porque el puertorriqueño y el cubano tienen en esa constitución que se hizo, que da la casualidad, esa autonomía no existía ni para la isla Canaria, ninguna otra área de la provincia de España. Puerto Rico y Cuba eran los primeros. ¿Entiendes? No era un experimento, o sea, nosotros éramos el modelo para esa autonomía que tenía tantos derechos en comparación después. Y las Islas Canarias no recibieron algo similar después de 80 años. ¿Entiendes? Es algo que cuando la gente dice que la independencia, que si estabilidad, que si cambian la ELA, ninguno de los tres pueden comparar con lo que Puerto Rico tenía antes. Para nada, ni Cuba. ¿Entiendes? Sí. Arista, cuando tú dices buscar abogado, ¿qué especialidad debe tener el abogado ese? Derechos civiles. Debe ser, Civiles. sí, por ejemplo, normalmente hay clínicas, las universidades están asociadas con digamos, organizaciones sin fines de lucro, non-profits, que se dedican a proteger los derechos civiles. Esto es un caso que perfectamente es una cuestión interesante que puede llegar a la Corte Suprema. Y hacen falta abogados, porque es cierto que usted puede ir pro se, eso es muy cierto, pero yo pienso que necesitamos una técnica, o sea, una técnica jurídica que va a requerir un conocimiento especializado de los vericuetos del derecho constitucional norteamericano. En el caso de lo que hay que tener mucho cuidado. Bueno, la pregunta sobre Alpizar, Santiago Alpizar, sí, por supuesto, pero no podemos llegar
mira, Santiago, pizarrame esto. Hay que llegar con una estrategia que demuestre que ya nosotros le metimos coco a esto, le dimos taller y que hay una vía razonablemente, digamos, que pueda sobrevivir una moción de desestimación. Por la otra parte, que eso es lo más importante, hacer la demanda fuerte para que entre al tribunal. Eso hay que tener en cuenta lo que se le pide al tribunal. Es decir, un tribunal no puede restablecer un gobierno de hace 100 años. O sea, no puede. Lo que puede hacer es declarar la ley que implementa el artículo 9 como inconstitucional. Eso sí lo puede hacer. Yo pienso que eso es lo que hay que pedirle. Es decir, tribunal, declárame esta norma, esta pedazo de legislación inconstitucional. Y eso sí lo puede hacer. Yo pienso que eso es que hay que tener la medida de lo que el tribunal me puede resolver para no pedirle más allá, porque si no, me dice, mira, yo no tengo autoridad para imponer en Puerto Rico un sistema político o sea, ya. Eso yo pienso que es importante. Es decir, hay que evitar usar los tribunales como fuente de ley. No fuente de ley, sino como legislador. Los tribunales no pueden legislar. Los tribunales solo pueden interpretar la ley y decir esto cabe en la Constitución o esto no cabe en la Constitución. El argumento más fuerte que tenemos es que el artículo 9 es un despropósito, o sea, viola flagrantemente la Constitución norteamericana incluso. Y la implementación en esta norma que tú encontraste, Eddie, es capital. O sea, ese es como decimos, el smoking gun. Eso es lo que nosotros hemos identificado y con eso hay que ir hasta la muerte y pidiéndole al tribunal que evalúe la constitucionalidad. En ese sentido, yo creo que es más fácil hacerlo por las cortes norteamericanas que incluso por las cortes españolas. ¿Por qué? Porque los tribunales españoles, en el derecho español, solo el Tribunal Constitucional, y llegar allí cuesta Dios y ayuda, solo el Tribunal Constitucional puede interpretar un tratado. Sin embargo, lo bueno que tenemos aquí en Estados Unidos es que cualquier tribunal federal puede evaluar la constitucionalidad no del tratado, de esa norma que implementa el tratado, que fue la que tú encontraste, Eric, que encontraste oro molido. Y eso es lo que hay que explotar. Es decir, disculpa, porque la Corte no puede imponer nada en cuestión de la ley, pero la Corte puede ordenar al Congreso que resuelvan el problema. Está bien. ¿Entiendes? Ahí sí, porque cuando estaba mirando la información, ellos pueden decir, ustedes tienen que resolver esto y ponerle fuego debajo los pantalones, porque en realidad la Corte puede ordenar esa parte nada más, pero no decir, ahora nosotros vamos a poner el gobierno otra vez porque nosotros decimos. Pero puede ordenar que el Congreso le ponga el fin el estatus de Puerto Rico, porque son más de 125 años sí, y la información está ahí. Sí, pero no. Tú no puedes, tú tienes que demostrar que hay un agravio, que hay un daño para que justifique que el tribunal haga tal o más cual cosa. Y eso es lo que, la única forma que tenemos de hacerlo es una norma que autoriza la desnaturalización. Eso sí, porque viola el derecho, todo lo demás, yo no creo que los tribunales se van a... eso sí se puede lograr. Eso se puede lograr. O sea, bien delineado, bien delimitado, qué sé yo, se puede lograr. Yo pienso que en eso el tribunal, me imagino que te dará un plazo para enmendar la demanda. Tenemos que aprovechar y meter eso. Sí. Exacto, lo de la prescripción es cierto, es decir, normalmente tú tienes 6 años o menos para tú, y han pasado 125 años. O sea, hay que buscar algo que sea de ahora. La única forma de hacerlo es mediante la ley de procedimientos administrativos, que es una ley federal que determina el procedimiento. Te pregunto, siendo que tú llevas más de un año llevando esta cuestión en las cortes allá en España, entonces estos son dos casos diferentes. Por ejemplo, tú esperas que España dé la decisión y aquí en Estados Unidos la Corte de Estados Unidos también dé una decisión, ¿o cómo es la cosa?
Bueno, el Tribunal Español ha dicho que está listo para sentencia. Ya casi vamos a cumplir 2 años esperando la sentencia, pero lo dijo. Así que vamos a tener una sentencia. Esperar que esa sentencia sea la que resuelva el problema es vivir en Disneylandia. Esa sentencia no va a resolver el problema. Lo que va a hacer es agotar la primera instancia. Sí. ¿Ya? Es que es importante que se entienda. Agotar la primera instancia. Depende de lo que el tribunal razone. Es que yo te podré decir, bueno, vamos aquí o vamos allá. Pero los extremos son que el tribunal diga, ¿sabes qué? No te admito la demanda o no te la doy. Entonces tenemos que ir al Supremo en casación, ir al Supremo en casación. O que el tribunal diga, o que el tribunal razone que lo que nosotros pedimos es razonable y le pida al constitucional, mírame aquí, entonces haga todo ese proceso. Hay que esperar. Ok, Pero, yo entiendo eso. Si no logran nada, van a seguir hasta llevarlo a lo máximo. Pero aquí en la Corte de Estados Unidos, ¿qué va a hacer? ¿Llevarlo todo a la Corte Suprema, que es la máxima aquí? Sí, esa es la idea. Sí, es la idea. sí, esa es la idea, la Corte Suprema. ¿Entiendes? Pero yo opino que esto va a llegar hasta la Corte Suprema. O sea, la sustancia del asunto tiene suficiente mérito, tiene suficiente fuste como para que llegue al Supremo. Absolutamente. Porque además va a tambalear también los casos insulares. O sea, esto es importante. Esto es importante. O sea, cómo meterla en los tribunales es lo que es el rollo, ¿no? Es cómo hacerlo. Que cada sistema legal es distinto y funciona con principios distintos. Pero lo bueno es que un tribunal federal en la primera instancia ya nos puede decir sí, viola la Constitución. Y ya con eso tenemos, o sea, tener eso del lado acá, eso es un logro extraordinario, aunque no tumbe el artículo 9, pero es un logro. Es un logro porque es por primera vez hay un análisis de un juez, de un tribunal norteamericano sobre este asunto, que hasta ahora es un cementerio, que nadie ha hablado de eso. Nadie ha hablado de eso. O sea, por eso es que la iniciativa de Eddie es tan importante, es fundamental. Y los políticos tienen miedo de hablar de eso, ni se atreven. Le cuento algo bien rápido. Tengo conocimiento de un individual que se postuló para congresista y en su plataforma él está hablando sobre la autonomía. Y debajo él representa un partido y ahí le dijeron directamente, te podemos apoyar, pero tienes que sacar tu plataforma, todo lo que tiene que ver con Puerto Rico y autonomía. Imagínate tú, con eso se dice todo. Sí. Es que todo tiene que ver cómo tú lo dices. O sea, cómo tú lo dices y qué tú pides. Porque si tú pides la luna y el sol, obviamente te van a declarar, bueno, usted es un desquiciado, usted es un loco. Pero hay que tener medida en lo que se puede pedir, y que lo que se pide está dentro del ámbito del tribunal. Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, ¿no? Exactamente. Es en ese sentido, y por supuesto, hay mucha gente dice de todo en estos canales, pero nosotros insistimos en que es posible si se estructura bien, si se hace bien, bien hecho, si está bien hecho. Entonces, el que preguntó sobre el Tribunal Supremo de España, no. El Tribunal Supremo no puede revisar la constitucionalidad de un tratado. Solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional. Hay que llegar hasta allí. Para llegar hasta allí lleva tiempo. Y requiere una arquitectura. O sea, es como un edificio. Tú estás construyendo un edificio y no quiere que lo tumben. ¿Ya? Entonces, los cimientos tienen que estar bien plantados. Eso es lo que queremos hacer con la demanda que ha hecho Eddie. Recomienda que mientras más gente pues se acerquen a ustedes para presentar la demanda aquí en Estados Unidos, ¿tú crees que es conveniente? Claro que sí. A ver, yo no soy dueño de ese feudo, yo no, o sea, pero llevamos ya tiempo dándole taller a esto. Es decir, llevamos ya un trabajo de recopilación de información, de búsqueda de precedentes, de varios caminos que hemos iniciado. O sea, que no debería desestimarse, yo pienso.
Entonces, me has dicho que hay otras 3 personas que han puesto demanda. Me gustaría, nadie me ha contactado, no tienen por qué hacerlo, yo no soy nada especial, pero lleva plata y lleva tiempo. Entonces, sería bueno por lo menos, ¿cómo se llama? Comparar notas, a ver qué tú tienes, qué yo tengo y qué podemos hacer. Sí, pero como Michael dice, hacer un class action suit, eso incluye a todos, ¿se entiende? Y será algo muy potente porque estás representando a todas las personas que fueron afectados. ¿Entiendes? Correcto. Pero, Sí. ¿qué pasa? Hay un corpus de decisiones, de precedentes que te dicen cuáles son los requerimientos para certificar una clase, un class. O sea, hay que cumplir con esos requerimientos. Que no, o sea, que no es que fulanito, menganito, vamos a hacer una lista y se acabó. No, eso no es así. Hay ciertos requerimientos que están en la ley. Entonces hay que sentarse, tomarse un buen vaso de agua y darle horas nalgas a esta situación, para que justamente lo que salga no sea un producto rushed, que no esté apresurado, sino que pueda sobrevivir una moción. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos en contra todas las banderas, vamos contra todo el establishment de un Estado. Entonces hay que hacerlo bien fuerte. Mira, le doy una referencia porque me llama mucho la atención lo que Michael está diciendo, porque sí es cierto. Hay un individual que se llama Juan Maris Bras. Él era un abogado en Puerto Rico y él puso una demanda 3 veces a la Corte Suprema y la demanda se trataba que los puertorriqueños tienen el derecho de votar por presidente y cuestiones así, ¿verdad? Y las 3 veces lo negaron. Pero claro, es que es lógico. Las 3 veces lo negaron. Y yo empecé a investigar porque yo digo, pero ven acá, este señor es un abogado o era un abogado, tiene toda la información y cuando me empecé a mirar la petición, lo que pasa es que, como Mike está diciendo, tú tienes que presentar muchos datos, mucha información que ayude tu caso, hacer referencia a diferentes puntos en la vida o lo que sea que pueda llevarte a una conclusión, pero él no hizo nada de eso. Lo único que él hizo fue decir que porque somos territorio, que tenemos ese derecho. Y las 3 veces que lo presentó, que aquí tengo las 3 veces, 2000 algo, bueno, aquí lo tengo, 2002. Eddie, me lo puedes compartir después, luego, cuando terminemos. Sí, sí. Me parece muy interesante, porque es que yo pienso que eso es tan elemental que no se entiende todavía por qué los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos, pero no pueden votar por el presidente. Es Porque son bueno que sea así, territorio. pero es bueno que sea así. Hay una lógica detrás de eso. Sí. O sea, nadie que quiera lograr la reunificación con España o la ciudadanía, puede pedir votar por el presidente, porque lo que te distingue de un Estado, es decir, el hecho de que tú no votas por el presidente, porque tú no estás en la Unión, tú no eres un ente federado, tú eres un territorio que pertenece a Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Y eso es lo que ese pacto, ese arreglo, ese acuerdo mínimo es lo que permite que el Estado de Puerto Rico se mantenga como está. ¿Ya? Porque la ley, lo que dice la Corte Suprema, y lo ha dicho varias veces porque yo lo he buscado, en los 125 años, cada vez que hay un caso, cuestión de Puerto Rico, del estatus, dice, lo voy a decir en inglés porque se me turbó en español, Puerto Rico belongs to the United States, but it's not part of the United States. Claro. Sí, pertenece a la Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Pero no es parte de los Estados Unidos. Claro. Y esa es la clave que la gente no entiende, y la razón que le pertenece al Estados Unidos es porque no es incorporado. Y eso es el problema, que los políticos en la isla no hablan sobre eso y empiezan a hablar sobre el plebiscito, esto y lo otro, pero todos esos plebiscitos, la razón que nunca han llegado a ningún lado es la simple razón que Puerto Rico no está incorporado. Para un territorio poder llevar para esa etapa, tiene que ser incorporado. Por ejemplo, cuando se refieren a Hawái y Puerto Rico fueron escogidos más o menos para el mismo tiempo. ¿Qué pasa? Puerto Rico no fue incorporado y Hawái fue incorporado enseguida. Y cuando
un territorio incorporado ya está desde... Pero es que nos vamos del tema. Eso no es el problema de la ciudadanía. La ciudadanía es algo muy, muy estrecho. Es muy estrecho. Y yo entiendo cuando yo hablo con los puertorriqueños que hay muchos temas que están como metidos a presión ahí, que eso cuando tú lo sueltas Sí, sí, es como una aprovecha para salir ligadera todo. ahí que no se sabe ni la hora que es. Sí. Y entonces eso yo pienso que no nos deja ver, es como una nube que no nos deja ver con claridad el tema esencial que es muy estrecho, es la ciudadanía. ¿Por qué el artículo 9 le quita la ciudadanía española y por qué eso es ilegal? Y todo lo que se salga de ahí es importante, pero no nos ayuda a convencer al tribunal de que esto es un tema importante. Lo que dice, tienes un comentario de una persona que se llama Aldo, que es muy cierta. La cuestión política no es justiciable. Eso es muy cierto. Entonces hay que buscar una cuestión jurídica que sí sea justiciable. ¿Ya? Sí. Sí, Arisa, yo te pregunto, ¿hay nacionalidad o ciudadanía que no son irrenunciables como la de Estados Unidos? ¿Hay otras que sí se pueden renunciar? La de Estados ¿O Unidos se puede renunciar. el Estado te dice, te la voy a quitar y ya está? El Estado no puede retirar la ciudadanía incluso después de la Primera Guerra Mundial se estiló que por traición se podía quitar, pero en realidad la ciudadanía de origen, el Estado nunca la puede retirar. Y Usted puede retirar. renunciar a la ciudadanía, usted puede renunciar, pero lo que usted tiene de nacimiento, aunque usted renuncie, siempre se puede recuperar. Siempre la ciudadanía de origen se puede recuperar, aunque usted renuncie. Por lo tanto, se dice que la ciudadanía de origen nunca, o sea, la renuncia nunca es efectiva, nunca es totalmente efectiva, ¿no? Y sobre todo lo que Entonces, pasó con los puertorriqueños es que no es que cambiaron de ciudadanía, es que se quedaron apátridas, igual que los cubanos. sí. Eso, o sea, es un estado de indefensa. Sí, la ciudadanía es el derecho a tener derechos. Por ejemplo, Adelante Reunificacionista, todos los movimientos hispanistas no están hablando de este tema, que es un tema que a mí me parece medular, neurálgico, que si hay un tema que va a avanzar la agenda hispanista, es este. Sí, Y me tú da mucho tienes placer, por razón. ejemplo, el coronel Baños lo ha hablado, está muy bien. Y saludamos eso, pero no necesitamos que más gente se tome este problema, se lo compre. Arisa, lo que pasa es que estamos haciendo como dicen en Puerto Rico, nos estamos apeando por el rabo del buey, porque debemos de coger las cosas en orden como son. Primero la nacionalidad y luego, si quieres, reunificación, lo que sea, eso es secundario. Pero ¿cómo tú vas a querer una reunificación si todavía no se nos ha resuelto el problema de la nacionalidad? Entonces, pues Exactamente. yo te tengo que dar la razón y los demás que están enfocados en otra cosa pues yo creo que, no sé, debemos ser coherentes y saber qué va primero y qué va después. Así que yo pues te pregunto, siendo que ustedes dos van a unir fuerza y trabajar juntos, ahora si van a trabajar juntos, esto cuesta dinero. Porque si van a hacer demandas, pues tanto tu organización como la de Edwin también necesitan dinero. Vivimos un promedio de 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, cubanos, no sé, creo que 10 millones, ¿no? De cubanos aquí en Estados Unidos. Un montón. Yo creo que si cada cual aportara $1, por lo menos, que eso no cuesta sacrificio, y se lo enviaran tanto a la organización tuya como la de Edwin, se podía contratar más abogados para esta causa, ¿no? No, es que lo vamos a necesitar. Esto no puede ser improvisado. Esto hay que hacerlo de una manera profesional y nosotros armamos el muñeco hasta donde podemos, pero eso tiene que estar manejado por un grupo de abogados especializados en el tema. Eddie, tú querías decir algo que no te interrumpí, yo creo. Lo que querías señalar un
un punto que yo vi en el artículo 9 sobre, sobre el tema de la ciudadanía española. Porque lo que yo noté ahí fue que cuando los Estados Unidos entró, ellos le dieron hasta un año a los españoles para que decidan si se quedan ahí o se van, o sea, que se puedan quedar con su ciudadanía. Espérate, no a todos los españoles, no a todos los españoles. Solo pudieron optar por la ciudadanía española los que nacieron en la península. Eso es una... De eso estoy hablando, de eso estoy hablando, porque todos eran españoles. Por eso ese es el punto que quería llegar. La pregunta que me hago yo es por qué solamente ellos y a los puertorriqueños españoles no le dieron esa oportunidad. ¿Entiendes? Bueno, hay una razón. Que hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la práctica, la tradición era que cuando había tráfico de territorio, automáticamente todas las personas, todos los habitantes de ese territorio pasaban a ser ciudadanos del otro estado, del estado que ganaba el territorio. ¿Ya? Eso era la práctica, hasta el de Guadalupe Hidalgo. Guadalupe Hidalgo dice, bueno, aparece el derecho de opción porque ya se desarrolla el derecho humanitario internacional, qué sé yo, entonces se enfoca en la persona. Entonces el Guadalupe Hidalgo dice, bueno, los mexicanos que quedaron del lado allá de la frontera tienen un año para decidir si son mexicanos o son americanos. Y a partir de ahí se instala el derecho de opción. Ahora, el derecho de opción debió haber sido para todo el mundo. O sea, usted pero no era. Pero cuando tú haces distingos entre el que nace aquí y el que nace allá, son una discriminación y eso entonces convierte a esa norma en arbitraria. Y si es arbitraria, el derecho se opone a todo lo que sea arbitrario. Es decir, ¿por qué tú sí y yo no? Si tú eres tan español como yo. Y la ciudadanía es una sola. O tú o eres español o no lo eres. No hay español a media o 3/4 español o español y medio. No hay. Entonces, esa es la base de la discriminación. Perdón. Esa es la base de por qué estamos diciendo que eso fue ilegal. ¿Ya? Right. ¿Tú me quieres dar el derecho de opción? Perfecto, dámelo, pero se lo tienes que dar a todo el mundo, todos los ciudadanos españoles. Entonces, la redacción del artículo 9 lo que hace es garantizar que no volvieran atrás. Porque si tú revisas los resultados de la votación de esas elecciones de marzo del 98, te vas a dar cuenta que la mayoría de la población votó por España. Entonces, si tú mantienes la ciudadanía, entonces regresan a España. Entonces, de una manera de cortar por lo sano es desnaturalizando a la población. Es decir, básicamente lo que hicieron fue a la fuerza. Es decir, yo te voy a quitar para la fuerza. Y eso tenemos que denunciarlo como algo ilegal. Exacto. Y el tratado sigue vigente. Entonces, hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla. Así mismo. Sí, porque hay que resolver ese problema del artículo 9 del Tratado de París. Y yo creo que una vez se resuelva, entonces España va a tener que quitar lo que la Corte dice que los puertorriqueños no eran ciudadanos españoles, habiendo nacido en Puerto Rico cuando Puerto Rico era España. Sí. Así que... eso es otra cosa. Eso es otra cosa que además... Eso es otra cosa. Que tenemos que resolver. ¿Cómo el Estado español va a decirme que yo no era español? Entonces, tenemos toda la evidencia. Pero ¿de dónde sale eso? Porque que Puerto Rico no era España. Hay una consulta del 7 de septiembre de 2007, de 2007, donde dice, esto empieza, hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 99, que dice que el Sahara español no es parte del territorio español, no forma parte del territorio nacional español. Es territorio español, pero no es territorio nacional español. Hasta ahí estamos, ¿no? Ese es el Sahara. Sí. En el año, eso fue en 99. En el 2007, una consulta de la Dirección General de Registro Notariado dice, aplíquese esa sentencia a Cuba y a Puerto Rico por identidad de ratio. ¿Qué significa eso? Que el Estado español está diciendo, bueno, colonia por colonia es lo mismo, pues le vamos a aplicar el mismo sistema. Pero lo que no se da cuenta, y esto no sé por qué no se dan cuenta, es que tú no puedes aplicar un sistema posterior a uno anterior, porque las leyes son irretroactivas. Bueno, en principio son irretroactivas, ¿no? O sea, ¿cómo tú me vas a decir que vas a aplicar la provincialización del Sahara a la restauración? ¿Sí? Son dos sistemas distintos, dos ordenamientos completamente distintos. Eso es erróneo, es ilegal y hay que rectificarlo. Entonces, tenemos que empezar por hacer eso. Entonces, por ejemplo, propuestas como la de McDonald's, que no toman en cuenta estas cosas, fallan.
fallan. Entonces, el foco aquí tiene que ser el artículo 9 del Tratado de París. Esa es la madre del cordero. Ahí está todo. Entonces, hay que enfocar los cañones para ese artículo 9 que, no va, que ya lo tenemos difícil, o sea, tratando de salir de un tratado. ¿Tú crees que la mejor forma de bregar con este problema tiene que ser a base legal, como lo estás haciendo tú, u otras personas que quieren seguir por otros medios pueden obtener también el mismo resultado que tú esperas tener por la base legal? Bueno, no sé cuál es la otra vía, porque la otra vía es el favor político, ¿no? Es convencer a no sé cuántos cientos de diputados que te hagan el favor de hacer una ley dándote la ciudadanía, porque por tu cara linda. Entonces, los derechos fundamentales se llaman así porque no dependen de la voluntad política, no dependen de elecciones, no dependen son derechos fundamentales. Y el mecanismo que el Estado tiene para hacer valer esos derechos, la garantía es mediante los tribunales. Entonces, yo personalmente, en mi profana opinión, es que los tribunales son el vehículo ideal para ejercer estos derechos fundamentales o protegerlos. Sí. Si usted quiere, si usted tiene otra manera, pues adelante. O sea, pero a mi juicio, desnaturaliza. Si usted va por la vía legislativa, al final hay que tener una vía legislativa. Pero yo pienso que desnaturaliza o sea, desnaturaliza este derecho. Esto es un derecho fundamental. No es un favor que nos está haciendo el Estado España. Sí, yo pensando en lo que ustedes están llevando, el caso del Tratado de París, que se le quitó la nacionalidad a los cubanos y puertorriqueños, vamos a hacer un par de ahí. Pero viendo la corte en España, que van dos puertorriqueños a reclamar la nacionalidad española y la corte dice que no, porque Puerto Rico era una colonia de España y que por eso no puede tener la nacionalidad española. Ahora, si algún político interviene en la Corte de España, porque eso es política todo, y les dicen, vamos a derogar lo que la Corte de España dice con relación a los puertorriqueños, entonces hay que darle a los puertorriqueños la nacionalidad española, porque ya España dice que se arregló la cuestión esa de que Puerto Rico era colonia. Entonces, ¿cómo se brega en el Tratado de París entonces la cuestión de Puerto Rico? En otras palabras, estamos bloqueados doblemente. Estamos bloqueados por el artículo 9 del Tratado de París y estamos bloqueados porque la Corte de España dice que éramos colonia. ¿Cómo se resuelven esos dos problemas? Hay que salir. Bueno, dale, tranquilo. Lo que iba a decir rapidito, yo no estoy de acuerdo que Puerto Rico era colonia, porque a base de todo lo que yo encontré es lo que me ayudó a poner esta petición. Puerto Rico ya llevaba casi 100 años sin ser una colonia, ¿ok? Y lo que lo certificó fue la firma de la reina en el 1897. Y esa carta lo dice específicamente que no era colonia, era una autonomía. La gente en la isla, en Cuba y en Puerto Rico tenían el mismo derecho que cualquier otra parte de España. Eso es muy difícil. Bueno, podemos seguir debatiendo sobre eso y hablar sobre eso más que no Sí, sé, sí, pero yo entiendo perfectamente lo que tu punto de vista y yo lo creo así, pero es que la Corte dice que no, entonces tenemos que obedecer, nos guste o no nos guste lo que la Corte dice. Entonces, mi pregunta sería, ¿no tendrá un choque ahí si se brega con el Tratado de París? Porque son dos cosas que hay que resolver Sí, sí, por supuesto. Es que separadas. el razonamiento que hace, ¿se me escucha? sí. Sí, te escucho, sí. El razonamiento que hace España para llegar a esa conclusión es un razonamiento incorrecto a mi juicio. A mi juicio. ¿Por qué? Porque España dice, no eran ciudadanos, Puerto Rico y los cubanos no eran ciudadanos españoles porque se ampara en dos normas.
en el artículo 9 del Tratado de París. Es decir, ¿cómo tú vas a decir no son ciudadanos porque el tratado, por el artículo 9? Coño, el artículo 9 es lo que te quita la ciudadanía. Entonces, por eso es que no está. Y el otro es el artículo 89 de la Constitución de 1876. ¿Qué dice el artículo 89? Que Cuba y Puerto Rico son provincias de ultramar que se rigen por leyes especiales. Ese artículo está ahí desde el año 37, pero no afecta a la ciudadanía. El hecho de que tú tengas una ley, un territorio donde tú tengas una ley especial, no prueba que esas personas dejan de ser ciudadanos. Entonces, este argumento del Estado español es tan elemental, o sea, es tan elemental que en la petición nuestra lo pusimos así. Entonces, el Estado se ampara en dos normas, que son las dos normas que no puede ni tocar, porque no prueban que los puertorriqueños y los cubanos no eran ciudadanos españoles. ¿Ya? Sin embargo, el Real Decreto de 11 de mayo de 1901, hecho por el mismo gobierno que firmó el Tratado de París, dice, artículo 1, los naturales de ultramar perdieron su nacionalidad. Si la perdieron es porque tú estás diciendo que la tenían. ¿Ya? Entonces, eso desmonta. Lo que pasa es que es una holgazanería intelectual. Nadie se pone a buscar porque no es un tema que importe, no es un tema que, además, si se pueden quitar ese problema encima, lo van a hacer, pero por eso hay que dar la batalla. Y hay que decirte, no, ese argumento, ese razonamiento no tiene sentido, es incorrecto, es ilegal por esto, pero hay que llevarlo a la palestra, hay que llevárselo al tribunal. ¿Ya? Sí. No hay otra forma. Sí. Yo te pregunto, Arista, si la Corte y el gobierno español dice que Puerto Rico era una colonia y que por eso los puertorriqueños no pueden tener la nacionalidad española si nacieron en el 1900, ¿por qué no dicen o pusieron a Cuba en la misma categoría que tienen a Puerto Rico en la actualidad de que era colonia? Porque Cuba se sabía de antemano que iba por un proceso de independencia. Puerto Rico fue botín de guerra. Entonces, pero los Estados Unidos nunca aceptaron anexar a Puerto Rico porque los mismos puertorriqueños no querían. O sea, se consideró, también hay un problema de discriminación, de considerar que los puertorriqueños eran una clase, era una sociedad inferior o qué sé yo, por la razón que sea. Ni Cuba ni Puerto Rico se anexan a Estados Unidos. Y como no se anexan a Estados Unidos, tienes que determinar cuáles son los derechos de esa gente. ¿Qué van a hacer? Entonces, los puertorriqueños fueron apátridas casi 20 años. Y eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque nunca ingresaron a Estados Unidos. Nunca llegaron a ser parte de la federación. Ni Cuba ni Puerto Rico. ¿Ya? Sí. Me esos territorios que eran de España, como el Sahara, y que ya no son, ¿se le ha devuelto la nacionalidad española a esa gente o todavía? Bueno, hay una ley que está en trámite parlamentario para darle la ciudadanía española a los saharauis. Okay, pero entonces, si tú dices, pero si tú, perdón. Entonces, ¿por qué carajo esa misma ley no se la aplican a los cubanos y puertorriqueños? Porque está en trámite. Okay, y esa es la razón. Sí. ¿Usted espera que cuando esa ley llegue y se le vaya a dar la nacionalidad de vuelta a los saharauis, ¿por qué no incluyen a los cubanos y puertorriqueños si todos padecemos de lo mismo? Yo pienso que esa es la razón por la que, por ejemplo, el PP se ha abstenido y no quiere que esa ley. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene la pasen o no la pasen. A nosotros nos conviene porque si la pasan, tú no dijiste que hay identidad de ratio. Tú no dijiste, hay una norma vigente, operativa en España que dice que la condición de Cuba y de Puerto Rico es la misma que el Sahara. Entonces, por identidad de ratio me la tienes que dar a mí. ¿Ya? O sea, esa es la trampa en la que va a caer el Estado español si llega a aprobar la ley. Ahora, pues exactamente. Exacto. Pero ¿qué nosotros decimos? Contigo. Claro, pero entonces eso sí genera un problema
un problema. Entonces, estoy seguro que alguien ya se dio cuenta del asunto. Espero. Pero eso desmonta. Si tú me estás diciendo que entonces Puerto Rico y Cuba tienen la misma situación, porque ¿qué pasa? España era una potencia administradora del Sahara, no es potencia soberana. Por eso la sentencia del 99 dice que no es parte del territorio nacional. O sea, tiene sentido. Es decir, no forma un cuerpo político con el resto de España, no elige diputados, esa es la idea detrás de la ciudadanía. Entonces, y nosotros sí, Puerto Rico y Cuba mandaba diputados y hicimos elecciones. Entonces, no me puedes decir que era lo mismo, no hay identidad de ratio. Nosotros éramos territorio español de pleno derecho. O sea, ahí se traba el paraguas. Sí. ¿No crees tú que las comunidades cubanas y puertorriqueñas allá en España carecemos de apoyo político en el gobierno español? Que si tuviéramos apoyo político, algún líder que puertorriqueño y cubano que se metiera en la política española para luchar por este caso a favor de nosotros. Bueno, en principio no tiene que ser cubano puertorriqueño, o sea, no es una prerrogativa, no tiene que ser cubano puertorriqueño. Por ejemplo, hay un partido en España pequeño, de reciente creación, que se llama España se Empodera, que ha asumido Sí. Nuestro reclamo como parte de su programa político. Y nosotros, por supuesto, estamos, además de agradecidos, da una idea de que tú no tienes que ser cubano puertorriqueño para asumir esta verdad. O sea, es un problema del pueblo, del reencuentro del pueblo español. Nosotros estamos diciendo que yo soy tan español como el de Madrid. Entonces, Sí. es un problema el Estado tiene la obligación de cuidar a sus ciudadanos, de proteger a sus ciudadanos. La ciudadanía es el mecanismo para eso. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué bola? ¿Cuál es el problema con mi ciudadanía? ¿Qué bola? ¿Qué bola? ¿Nos puede dar la dirección de correo electrónico de ustedes dos? Y si quieren dar el teléfono, por si alguien quiere comunicarse con ustedes, sea apoyarlo económicamente, o sea que quiere indagar más sobre el trabajo de ustedes. Yo te lo voy a mandar por un mensaje ahora para que tú lo leas, porque así no me enredo en esto. Y sí, pueden el correo de nosotros, lo voy a decir ahora, porque no lo sé de memoria. Pero dale, Michael, dale tú. Bueno, nosotros tenemos cubaespañola.com, cubaautonomía@gmail.com es nuestro correo electrónico. Hemos creado una campaña de recaudación de fondos porque vamos a iniciar también los procesos, o sea, vamos a iniciar el proceso con EDI para los tribunales norteamericanos. O sea, el futuro es bastante cuesta arriba, pero tenemos que lograr hacer la mayor difusión. Te mandé un QR code si lo quieres usar para... yo no sé cómo manejar la pantalla para esto. Pero bueno, el caso es que el correo nuestro es cubaautonomía@gmail.com y nuestro sitio web cubaespañola.com. Tenemos un boletín además que debe salir semanal, pero no siempre sale tan ahora. Pero ahí damos noticias y damos todas las actualizaciones. Quiero decir que los principios por los que nosotros nos regimos es un principio de total transparencia y credibilidad. Y eso es lo que el eje central de mi actuación hasta ahora. ¿Te recibiste te lo mandé? Ya chequeado, a ver, pues nada, no lo recibí. No, te lo mandé. No. Badilio, el que quiera escribirnos, pueden ir a nuestra página. Ahí tienen el correo, tienen el número de teléfono, la dirección y todo. Es el info, que viene siendo info.agora.tnprsi.org.
que viene siendo The National Puerto Rico and Spain Initiative. Tenemos una página, puede entrar ahí. Otra vez es INFO Ujú. TNPRSI.org. Y Ok, ahí pueden y, enviar correo electrónico o pueden entrar a la página y ver toda la información. Ahí ponemos los blogs y los videos y la plataforma, todo lo que tiene que ver con la organización está ahí. También estamos en el Facebook. perfecto. Entonces, también cualquier persona que quiera platicar contigo en inglés, pues también lo puede hacer. Inglés, Porque español y un poquito de portugués si quieren. un poquito de portugués. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Llevamos una hora. Está Yo les bien. doy las gracias a ustedes dos por participar en este programa, aclarando pues lo de la nacionalidad española para los puertorriqueños y cubanos, que mucha gente pues de vez en cuando quieren saber cómo va el proceso, es qué avance han tenido, pero yo lo único que puedo decir a los que no escuchan, que eso toma tiempo, que no es fácil. Y eso, si Arista lleva 2 o 3 años, todavía se puede tardar 2 años más. Ujú. Porque ustedes saben cómo es la cuestión política, pero no se pierda la esperanza, no se pierda la fe, porque al fin y al cabo quien tiene que decidir esto, tarde que temprano, son las Cortes Españolas. Y Así con suerte las que norteamericanas. también. Así que, otra cosa que quieran decir ustedes antes de despedirnos. Yo agradecerte a ti y agradecer a Eddie que creo que vamos a hacer algo importante que puede realmente marcar una diferencia en el restablecimiento de la ciudadanía española de los descendientes de ultramar. Eh, Exactamente. al- ¿Alguna cosa, Edwin, antes de despedirnos? No, le quiero dar las gracias a los dos por la invitación, y a Michael especialmente que siga el buen trabajo, porque Gracias. en realidad yo no tenía conocimiento de nada de esto hasta que los vi a ellos, a él y a Ned Falcón y a José Miguel, que eso es lo que me llamó la atención, y que la gente no se dejen llevar por sus vecinos que hablan porque hablan. Tienen que averiguar, investigar y buscar información, como estamos haciendo Sí. nosotros. Ok, pues le pido un favor a ustedes dos. Después que me despide, saca del aire, quiero hablar en privado con ustedes 2 minutos, si me lo permiten. Claro que sí. Seguro, no hay problema de mi Eh, parte. Ok, pues gracias a la audiencia, tanto los que nos escuchan por la radio como los que nos ven en YouTube, y gracias por los comentarios, sea a favor o en contra, pues se la aprecia, aunque sea en contra, se ve que están ahí para enterarse de lo que está pasando y eso demuestra que le interesa, a usted no le guste. Así que nos vemos y hasta la próxima y pasen, pues, buenas